Hola, muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal EH Grinding Academy. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el tema de la dureza de la muela y vamos a fijarnos un poquito en cómo varía esa dureza de la muela a partir de los parámetros de corte. En los anteriores vídeos en los que hemos hablado de la dureza de la muela, si recordáis, hablábamos de ese parámetro casi como un parámetro fijo que era invariable a lo largo del tiempo. La realidad nos impone que esto no es así, que uno de los factores que más afectan a la dureza de la muela son las condiciones de rectificado. Es decir, que eligiendo de manera adecuada los parámetros de rectificado podemos conseguir que nuestra muela se comporte de una manera un poquito más dura o un poquito más blanda que la que marca su dureza teórica. Esto tiene unas grandes implicaciones a la hora de diseñar un proceso de rectificado. Siempre hemos hablado de parámetros como el caudal de viruta, la agresividad o el ratio de velocidades. La realidad nos marca que hacer un diseño de un proceso de rectificado en base a esos parámetros es bastante correcto. Sin embargo, la manera en que los parámetros de rectificado afectan a la dureza de nuestra muela puede hacer que un proceso teóricamente bien diseñado nos dé problemas que no nos podamos explicar. Para hacer el análisis completo a lo que es el diseño del proceso de rectificado, por tanto, habrá que ver cómo influyen cada uno de los parámetros de rectificado en la dureza de nuestra muela. De esta manera vamos a analizar qué es lo que pasa con la velocidad de avance, con la velocidad de corte, con la profundidad de pasada y con otro parámetro que muchas veces no tenemos en cuenta y es fuente de muchos problemas, el diámetro de la muela. En primer lugar, vamos a analizar qué es lo que pasa con la velocidad de corte, que quizás sea el parámetro más intuitivo de todos los que vamos a analizar hoy. Si subimos la velocidad de corte en el proceso de rectificado, es decir, de 30 pasamos a 35 metros por segundo o incluso a 40, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una viruta más pequeña, una menor carga por filo, digámoslo así, y vamos a hacer que la muela se comporte de manera más dura. El segundo parámetro que vamos a analizar es la profundidad de pasada. Un aumento de la profundidad de pasada va a ocasionar un proceso con un mayor caudal de viruta, en general con una mayor agresividad, en el que la carga que va a soportar cada grano va a ser mayor. Esto va a hacer que el grano se comporte de manera más friable y por lo tanto tengamos una muela que a efectos prácticos va a ser un poquito más blanda que la muela original. En cuanto a la velocidad de avance, pasa un poquito igual que con la profundidad de pasada. Es decir, si aumentamos la velocidad de avance vamos a tener una mayor carga por grano, una mayor agresividad, un mayor caudal específico, una mayor friabilidad de nuestros granos y por lo tanto una muela que se va a comportar como si fuera un pelín más blanda que la muela original. El cuarto y último parámetro, ese que muchas veces olvidamos y no tenemos en cuenta, es el diámetro de la muela. Un diámetro menor de la muela aparentemente no va a producir ningún tipo de variación porque veremos que las fuerzas y la potencia consumida es la misma y por lo tanto, en principio, deberíamos tener unas condiciones de funcionamiento exactamente iguales. El problema reside en que el área de contacto entre muela y pieza, cuando el diámetro es más pequeño, va a disminuir. El hecho de que disminuya esta área de contacto va a tener un efecto similar al que tendría un aumento de la profundidad de pasada o un aumento de la velocidad de avance. Es decir, vamos a tener una mayor carga por grano y por lo tanto una muela un poquito más blanda. Evidentemente un cambio en los parámetros de rectificado no va a hacer que pasemos de tener una muela muy blanda a una muela muy dura o viceversa. Muchas veces estos cambios van a ser muy sutiles y seguramente no los vamos a notar en nuestro proceso. Sin embargo, en ese tipo de procesos específicos en los que hemos tenido que trabajar mucho la formulación de la muela con el fabricante y nos hemos dedicado un rato largo a seleccionar los parámetros óptimos de rectificado, pueden aparecer problemas. Algo típico suele ser la pérdida de diámetro de la muela a medida que vamos diamantando. En vídeos anteriores ya comentamos que esa pérdida de diámetro implica que si la velocidad de giro no se actualiza, vamos a tener una velocidad de corte cada vez menor. También dijimos que en las máquinas modernas esa pérdida de radio se iba compensando de manera progresiva, de tal manera que manteníamos la velocidad de corte. Este hecho nos puede llevar a la falsa sensación de que la pérdida de diámetro no va a influir en nuestro proceso. Y ya hemos visto cómo efectivamente una pérdida de diámetro hace que la muela se pueda comportar más blanda. Esto nos puede causar problemas desde una pérdida de precisión de la superficie rectificada hasta un excesivo desgaste de la herramienta, teniendo que aumentar los ciclos de diamantado. Evidentemente, si no somos conscientes de cómo influye esa pérdida de diámetro en la dureza de la muela y por lo tanto en su formulación teórica,
pues no vamos a ser capaces de dar respuesta a este problema. En este caso la solución sería sencilla, bastaría con aumentar ligeramente la velocidad de corte para compensar el efecto producido por la pérdida de diámetro. Como suele suceder habitualmente, problemas que aparentemente son complejos o no tienen una explicación racional sencilla, sí la tienen siempre y cuando tengamos en cuenta qué es lo que le está pasando a la muela abrasiva durante el proceso de rectificado. Bueno, como podéis ver, un parámetro que parecía que era fijo como es la dureza de la muela, pues ya vemos que depende de muchos parámetros, de muchos factores y que desde luego tiene que ser un elemento crítico a la hora de diseñar un proceso de rectificado. Y ya sabéis, como dice el refrán, una muela de la dureza adecuada a la persona mucho bien le proporciona. Un saludo y nos vemos en la próxima.